saludo a todos. El día 12 de diciembre del año de 2013, el republicano Ayuntamiento de Monterrey tomó la decisión de nombrar a la antigua calle Guadalajara con otro nombre, calle Guadalajara Dr. Alfredo Piñeiro López. Agrega así a su nomenclatura el nombre de un destacado médico, científico, maestro, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dejó una gran huella en nuestros afanes por hacer este lugar donde vivimos una ciudad mejor, un estado de progreso. Así entonces, dedicaremos este programa a recorrer juntos la nueva calle Guadalajara, Dr. Alfredo Piñeiro López. Una página, un estilo, una forma de leer con profundidad el libro de Nuevo León. La historia de una ciudad narra con precisión los nombres de las personas que han destacado, que han dejado huella, que en su paso por la vida realizaron grandes obras y acontecimientos que permitieron, a su vez, que otras personas se sumaran y realizaran su vida con ciertos propósitos. Es el caso específico del doctor Alfredo Piñeiro López, cuyo paso por el Hospital Universitario, conocidos por todos como el Hospital Civil, fue el lugar en donde se dio una gran transformación, tanto por sus servicios como por las personas que iban haciendo el día a día. Me refiero a la formación de médicos, enfermeras, paramédicos y personas que hicieron su vida en ese nosocomio. Así, la historia de Monterrey ahora nombra a sus calles con los nombres de aquellas personas que por su paso por esta ciudad en distintos momentos realizaron grandes aportaciones. El Hospital Universitario liga a su nombre el nombre del doctor José Eleuterio González, y el Hospital Universitario Moderno liga a su geografía el nombre del doctor Alfredo Piñeiro López. Hasta este lugar llegó en el año de 1952 un joven procedente de Piedras Negras, Coahuila, de la parte norte de nuestro estado, que venía a estudiar medicina. El joven Alfredo Piñeiro López había nacido en Ciudad Anáhuac, Nuevo León, en nuestro estado, en el año de 1933. Su padre había sido un gerente de una institución bancaria que había estado trabajando durante la construcción de la presa Don Martín, también llamada Venustiano Carranza, que permitió la construcción finalmente del distrito de riego 02, que daría paso a la ciudad llamada así, Ciudad Anáhuac, Nuevo León. El 5 de mayo del 33 empezaron los trabajos y después finalmente fue la única ciudad que tenía manzanas redondas y que tenía un sesgo parecido a Ciudad Obregón, Sonora. Un espacio en el que podía repartirse diferentes actividades en el mismo lugar. Plazas, habitaciones, escuelas y después los campos de labranza agrícola. Ahí creció Piñeiro. Ahí estudió la primaria y después, más tarde, en Piedras Negras, hizo los estudios que consideró los más importantes de su vida.
los estudios de preparatoria, hoy llamada educación media superior. Decía Piñeiro a sus hijos, el doctor Alfredo, que lo que aprendió en preparatoria lo acompañó toda su vida. Sus lecciones de física, de química, de matemáticas, de historia y literatura, de civilización humana, fueron finalmente los criterios, los principios y las frases que lo alentarían a estudiar medicina, a venir hasta Monterrey, a formarse como médico y como científico. No solo a estudiar, también a investigar científicamente y a ver las células madre y analizar los diferentes síntomas y padecimientos y encontrar solución a distintas problemáticas. Siempre ligado a la historia, a la literatura, a los conocimientos humanistas, siempre poniendo a la persona humana adelante, al grupo social adelante, a ser un líder consciente de los problemas que tenía cada uno de los miembros de la base a la que había que atender y que después lo iban a seguir. Así entonces, Piñeiro se convierte en un líder de su escuela, de sus compañeros, y acompaña a la Facultad de Medicina en momentos tan difíciles como el movimiento de la autonomía en 1969 y más adelante a los estudios de modernización y expansión de la facultad. Llega a ser subdirector y luego director cuando está justamente la universidad en un desdoblamiento, en el inicio de la década de los años 80. Así entonces, la figura de Piñeiro se nos convierte en algo que es prototipo, paradigma, forma de ser, que podemos aprender mucho de su primera juventud, de los años en donde decide ir a estudiar a Alemania en un barco con su esposa Ofelia a la Universidad de Tavinga y a convertirse finalmente en un médico ejemplar que sirvió muchos años a Monterrey y a todo Nuevo León. El doctor Alfredo Piñeiro López es un personaje universitario que dio un impulso a la universidad. Fue un hombre visionario, sobre todo un médico muy activo, pero como profesor, como investigador y sobre todo como administrador, pues tuvo la oportunidad de él de ser muy creativo, como lo mencionó. El doctor Alfredo Piñeiro lo conozco yo de estudiante. Él fue mi maestro de la clase de farmacología y nos tocó ver en ese momento una etapa histórica de la institución donde él participó muy activamente, que fue la autonomía. En esa época, siendo yo estudiante de la Facultad de Medicina, en una crisis que la universidad logró capitalizar, él fue un actor muy importante en el logro, creo que más sustancial, que es la autonomía universitaria, donde pues logramos tener la oportunidad de autogobernarnos y sobre todo de hacer propuestas. La autonomía, y yo lo he mencionado, no es hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que uno debe hacer. Y yo creo que lo ha hecho la universidad. Y el doctor, desde ese tiempo, muy activo, empezó además de profesor muy brillante en la clase de farmacología, a trabajar en la parte administrativa como subdirector de la Facultad de Medicina, como director de la Facultad de Medicina, y le tocaron importantes cambios dentro del proceso curricular en ese tiempo, para luego ser rector en 1979, ¿no? A 1985. Y esa época de rectorado que también me tocó vivirla a mí, yo ya siendo estudiante de especialidad en ese proceso y posteriormente profesor ya de la Facultad de Medicina, vi una universidad dinámica, vi una universidad con una visión de futuro, y una universidad que empezó a trabajar en su reglamentación interna al crear el Estatuto General, un proceso importante de cambio académico con reformas,
sobre todo con la parte internacional. Él logró en esa época convenios muy importantes, sobre todo con Alemania, y fue un boom en donde una cantidad importante de profesores se formaron, lograron sus doctorados y postdoctorados en Alemania y posteriormente se reincorporan a la universidad. Además, el doctor hizo una transformación del Consejo Universitario al hacerlo más solemne, al crear las togas, al entrar en una dinámica importante. Y luego el doctor le tocó una época también de transición política en la institución que le dio a la universidad estabilidad para que durante su rectorado él pudiera tener la oportunidad de hacer áreas diferentes. Una muy importante, Linares. Impulsó Linares al crear la Escuela de Civilcultura, que era muy importante, la de Ciencias de la Tierra, y en una integración más fue y pues compró o donó y hizo la parte de restauración de la Hacienda Guadalupe, que es un patrimonio muy importante donde está la Facultad de Ciencias Forestales. También en esa época el doctor como rector creó el Centro Agropecuario, que ahora es un área muy importante de la universidad, donde a visión de futuro, pues el ganado, la parte de agro se ha desarrollado y hemos logrado tener un impacto importante ahora con la raza cimental, con los viñedos, con los venados la parte cinegética. Y fue más allá también al adquirir un predio en Iturbide, en donde creó el Bosque Escuela, que fue y es ahorita una zona donde, bueno, se hace los cultivos, vamos, de las plantas, la parte de proceso para tener lo que son la forestación del Estado. Nosotros donamos 200,000 plantas al año a través de ese gran proyecto. Entonces, esa zona él la veía como una etapa visionaria descentralizada de Monterrey. Estamos hablando de 1980 a 1981, donde el doctor vio cómo Monterrey tenía que desconcentrarse. Además, él impulsó otras áreas importantes, las preparatorias, la preparatoria número 21, la preparatoria número 24, como parte importante de un proceso integral, y apoyó, pues obviamente, las diferentes facultades. En la Facultad de Medicina, él impulsó lo que es la biblioteca, que ahora lleva su nombre, el Centro de Documentación en Salud, que ahora lleva su nombre, impulsó el desarrollo tecnológico al tecnificar la facultad, el hospital universitario, con lo que en ese tiempo eran el inicio de las computadoras, esas computadoras de disco grande. El hospital fue el primero en tenerlo. También todo eso él lo hizo durante sus periodos administrativos. Logró también crear el área de radiodiagnóstico, la parte de oncología, en fin. Creo que él administrativamente ha sido y es una persona visionaria, con un marco internacional y sobre todo con una visión de futuro al crear espacios que ahora nosotros disponemos y que tienen alta calidad. Además del gran hospital universitario que todos conocemos o alguna vez hemos estado o pasado por ahí con algún problema o dificultad familiar, social, de algún amigo, tenemos que ver nuestros ojos hacia la Facultad de Medicina, que es una institución que está junto al hospital, no solo física y geográficamente, sino sobre todo espiritualmente, porque la Facultad de Medicina es formadora, es creadora de grandes médicos, de grandes hombres y mujeres que han dedicado su vida a aliviar, a curar, a resolver distintos problemas de la comunidad. No solo médicos, también sociales y comunitarios, porque han resuelto problemáticas sobre enfermedades que atacan a cualquier persona de distinta edad. Así entonces, la calle que hoy visitamos rodea, escolta y acompaña a estas dos instituciones, el Hospital Universitario o Hospital Civil José Eleuterio González y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la que podemos agregar también todas las facultades del área médica, que también la acompañan y le ayudan a cumplir su función. La Facultad de Psicología, la Facultad
de salud pública, la de odontología, la de nutrición y otras carreras nuevas que junto al Centro de Biotecnología escriben ya la nueva etapa y la nueva historia de nuestro estado. Sí, yo creo que cuando uno tiene la historia de una institución, a mí me preguntaron qué es la historia. Le digo, la historia es la vida. Y esta es la vida de la universidad, la historia, ¿no? Entonces, el doctor forma parte de esa historia, de esa vida de la universidad, ¿no? Como un personaje que hizo cambios, que dio cambios. Y yo creo que el que los universitarios actuales, los jóvenes, conozcan esa historia, conozcan esos personajes, cómo no fue fácil la autonomía, no fue fácil las situaciones políticas, no fue fácil la ideología, no fue fácil implementar, pero bueno, tiene que haber personajes que tengan ese impulso, y él lo tuvo. Y lo tuvo muy fuerte, de tal forma que creo que nos dejó un legado de cómo un pensamiento se haga realidad a través del trabajo, a través de las diferentes acciones que debe tener una persona para poder que todos sus pensamientos y sus propuestas pues se lleven a cabo. La calle Guadalajara, doctor Alfredo Piñeiro López, empezó a existir en la década de los años 50 con la creación del fraccionamiento Gonzalitos. Cosa curiosa, coincidencia, pero efectivamente Gonzalitos, este personaje tan nuestro, nació en Guadalajara. Y la principal calle de ese fraccionamiento, en el que vivían algunos de los trabajadores o médicos del hospital universitario, se empezó a conocer así: fraccionamiento Gonzalitos, calle Guadalajara, también conocido por algunos como la colonia Mitra Sur, que iba desde la calzada Madero hasta los rieles de la avenida Simón Bolívar. Esa calle que ponía fin a la colonia Mitra Sur, pero que al mismo tiempo anunciaba que ya estábamos cerca de la Facultad de Medicina, que ya estábamos cerca del hospital y de todas las escuelas que había alrededor, de todos los servicios, consultorios médicos, consultorios de podólogos y de otro tipo de servicios que venían de todo Monterrey, de todo el estado, inclusive de otros lugares de la República, hasta aquí, hasta el hospital universitario, hasta la calle Guadalajara. Doctor Alfredo Piñeiro López. Creo que él fue, y lo repito, un hombre y un universitario que es un ejemplo, y que los jóvenes obtienen la oportunidad de tener estados comparativos de cómo el sí se puede, ¿verdad? Con dedicación, esfuerzo y sobre todo con identidad. Todos los espacios del fraccionamiento Gonzalitos, también conocido por todos como Colonia Mitra Sur, nos hablan de Jalisco, del estado donde nació el doctor José Eleuterio González Gonzalitos. Transito por la calle Lagos de Moreno, que finalmente llega a su capital, a la calle o avenida principal, a la llamada hoy Doctor Alfredo Piñeiro López. Esta avenida principal nos recuerda también la grandeza de ese estado que es muy ligado a Nuevo León. Guadalajara, Jalisco, fue la capital del nuevo reino de la Nueva Galicia. Nuevo reino como todos los que surgieron en América. Eran reinos como Guatemala, como el mismo Reino de México, o como los reinos que surgieron en toda la América del Sur. Así de importante era Guadalajara, y también lo fue para los regiomontanos y para los nuevoleoneses, porque el obispado de Guadalajara fue también la sede y la cabeza de los regiomontanos hasta el año de 1777, cuando surgió el obispado del Nuevo Reino de León, el obispado de Linares. Desde entonces, Guadalajara, ciudad importante, tiene relación con Nuevo León. Formó grandes hombres que después lo transformaron. Cuna de Gonzalitos,
cuna de Bernardo Reyes, cuna también por una generación más de Alfonso Reyes, el escritor. Así entonces Guadalajara le da el nombre primero a esta calle, pero también le da el marco al Hospital Universitario y a la Facultad de Medicina, en el sentido de que en esas tierras se formaron los hombres que después formaron el Hospital Universitario. El haber llevado su nombre a una calle importante como la calle Guadalajara, el haberle puesto además Guadalajara y el nombre del doctor Alfredo, que cuando yo estudiaba medicina, pues esa calle yo la veía, llegaba y veía la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces todos hemos transitado por esa calle y vemos los árboles, Facultad de Medicina. Entonces creo que para nosotros es también muy importante y sobre todo un reconocimiento al doctor, que la calle que desemboca en la Facultad de Medicina, pues lleve su nombre, ¿no? Como una constancia y un reconocimiento del Estado, del municipio y sobre todo de la universidad. La calle Guadalajara, doctor Alfredo Piñeiro López, abarca todo el universo, la dimensión del sector urbano que todos conocemos como Hospital Universitario. Facultad de Medicina, área médica. Todo lo que viene desde la calle de Pablo González, también conocida como Fleteros, y que se extiende por más de 300 o 400 metros hasta la calzada Madero. Pasa varias calles transversales, divide lo que es el sector poniente de la ciudad de Monterrey con otro que empieza justamente en esta calle y que une otros fraccionamientos, otras colonias, la colonia industrial, la Mártires 10 de Marzo, Pedro Lozano, otras colonias que van hasta el centro de Monterrey. Desde el día de hoy, desde estos tiempos, desde esta primera década que ya se une a los primeros años del siglo XXI, llevará este nombre: Calle Guadalajara, doctor Alfredo Piñeiro López. Soy la doctora Noemí Waxman, soy nacida en Argentina, naturalizada mexicana, y llegué a Monterrey en 1980, en septiembre de ese año, para ser más exactos. Comencé a trabajar con el doctor Piñeiro en el departamento de farmacología. Colaboré con él durante más de 20 años en el departamento, y de recién llegada a la ciudad y viendo qué podía yo hacer académicamente en el departamento, dado mi background de estudios, que había trabajado con productos naturales y química, él me dijo que había una planta de la región llamada Coyotillo Tullidora, en la cual él estaba muy interesado por la acción tóxica que tenía y quería estudiarla, quería aislar los principios activos y hacer los estudios correspondientes. Y así fue como inició la historia. Aislamos los productos y luego los productos que eran los que generaban en principio la toxicidad de la planta. Luego más adelante surgió la posibilidad de uno de ellos usarlo como un posible antineoplásico. Y bueno, todo esto dio lugar a una serie de conocimientos, de formación de recursos humanos a nivel de maestría y doctorado, un número muy importante, muchos que ahora están como maestros en la universidad o fuera de la universidad, se formaron alrededor de ese tema, publicaciones, patentes, y creo yo que el conocimiento que nosotros hemos ofrecido alrededor de esta planta, hemos sido el grupo, podemos decir, en el país y en el mundo que más hemos aportado a los conocimientos tanto del aspecto químico, biológico, médico, toxicológico de esta planta. Se llegaron a hacer estudios
de su posible actividad como antineoplásico en pacientes en distintas fases clínicas. Se han hecho estudios a nivel básico del nivel de acción de alguna de las sustancias aisladas de esta planta. Luego extendimos los estudios a otras plantas del mismo género, o sea, no la tulidora, que es la Carwinskia humboldtiana, sino otras plantas del mismo género Carwinskia que crecen en nuestro país. Incluso hemos hecho estudios con plantas de otros países. Resumiendo, muchos de los recursos humanos que tenemos actualmente, particularmente en el Departamento de Química Analítica, que ha habido en el Departamento de Farmacología, en otras dependencias de la universidad, se han generado alrededor de los estudios que se han hecho con esta planta. Yo soy el doctor Everardo Piñeiro, hijo del doctor Alfredo Piñeiro López. Tuve la dicha de trabajar un tiempo con él y como mencionaban hace un momento, una vez que se aísla una sustancia, una vez que se aisló la sustancia, en este caso se le dio el nombre de T514, se tenían que determinar, o se tuvieron que determinar algunas de las características propias del medicamento, como sería la toxicidad de la sustancia, para poderlas probar posteriormente en seres humanos. Se hicieron las pruebas pertinentes y posteriormente se pasó a estudios de fase clínica, en las cuales en la farmacología se conocen como estudios fase 1, 2, 3 y 4 posteriormente. En estos estudios se llegó a la fase clínica 1, donde se empezó a probar, no medir efectos, sino medir principalmente la toxicidad de la sustancia. Y se encontró que el tumor al menos ya no crecía y en algunos casos se vio que metástasis o tumores a distancia iban desapareciendo del cuerpo. Quizás uno de los puntos más interesantes que me tocó ver, las caras de los pacientes, de llegar el paciente en estados terminales con mucho dolor, con mucho sufrimiento. El paciente, después de una segunda aplicación de la sustancia, desaparecía el dolor. Eso al menos era una de las características que más me llamaba la atención, y el poder ver cómo los tamaños de los tumores iban reduciendo. Cabe mencionar que se manejaban con pacientes en estados terminales y en pacientes que no tenían ningún otro tratamiento posible en ese momento para su cura. Y la gran ventaja que se encontró fue al menos ver que el paciente dejaba de sufrir. Desgraciadamente no se pudo concluir estos estudios de fase clínica por diferentes cuestiones, principalmente económicas. Son estudios muy caros y se tuvo que detener esta investigación, y se determinaron las características iniciales de un estudio para un medicamento, como serían las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, encontrándose ciertas funciones específicas de atacar al tumor y respetar al huésped. Esto lo hizo único y fue un gran avance para la medicina. Desgraciadamente, como dije ahorita, se detuvo. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía, su atención a estos temas que son sobre la vida misma del Estado. En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Albizu en la postproducción. Su servidor León Regio les invita a vernos de nuevo en la próxima edición, con el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.